¿Y si aquello que llevas años buscando no estuviera simplemente esperando a ser encontrado, sino que en este preciso momento te estuviera guiando silenciosamente hacia ello? ¿Y si algunas de las pérdidas que llamaste fracasos hubieran sido puertas cerradas para impedir que siguieras viviendo una vida que ya no te pertenecía? ¿Y si ese vacío que aparece justo cuando todo parece estar bien no fuera ingratitud, debilidad ni falta de propósito, sino la señal de que algo olvidado dentro de ti está intentando volver a casa? Carl Jung escribió una frase que atraviesa esta cuestión como una cuchilla. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Tal vez por eso despertar resulta tan incómodo, porque llega un momento en el que ya no podemos culpar únicamente al mundo por la inquietud que llevamos dentro. Tenemos que mirar hacia ese lugar que evitamos cuando apagamos la luz, dejamos el teléfono a un lado y nos quedamos a solas con nuestra propia mente. Todos conocemos esa sensación, aunque rara vez la confesemos. Consigues algo que deseaste durante años y, unas semanas después, te das cuenta de que sigues siendo tú. Encuentras a alguien y crees que por fin llegaste al lugar que estabas buscando, hasta que descubres que ninguna persona puede llenar indefinidamente aquello que tú mismo te negaste a conocer en tu interior. Cambias de trabajo, de ciudad, de objetivos, coleccionas nuevos comienzos, pero ciertas preguntas hacen las maletas y viajan contigo. El material que inspira esta reflexión presenta precisamente esa inquietud como una especie de llamado interior, la posibilidad de que aquello que sentimos que nos falta en el mundo esté relacionado con partes de nosotros mismos que permanecieron olvidadas, reprimidas o que simplemente nunca nos permitimos vivir. Imagina a un hombre que pasa 20 años frente a una puerta. Todos los días se pregunta qué hay del otro lado. Consulta de otras personas, lee libros, busca señales, interpreta sueños. Por las noches acerca el oído a la madera y cree escuchar algo pronunciando su nombre. Solo hay un detalle absurdo. Durante 20 años jamás toca la manija. Tal vez nosotros hacemos algo parecido. Jung comprendió que la psique humana no es únicamente aquello que mostramos cuando decimos yo. Hay habitaciones que mantenemos cerradas con llave, deseos que aprendimos a considerar vergonzosos, miedos transformados en personalidad, potenciales que enterramos para ser aceptados. Y entonces ocurre algo perturbador. Comenzamos a buscar en el mundo precisamente aquello que exiliamos dentro de nosotros mismos. Es ahí cuando una persona parece irresistible, una oportunidad aparece en el momento más inesperado, un sueño se repite durante semanas, una coincidencia toca una herida tan específica que parece imposible ignorarla. Pero cuidado, esto no significa que el universo se haya convertido en una máquina secreta destinada a cumplir nuestros deseos. La propia reflexión inspirada en Jung exige algo mucho más difícil que creer en señales. Exige preguntarnos por qué ciertos acontecimientos encuentran una resonancia tan profunda dentro de nosotros. Tal vez aquello que buscas también te está buscando, no porque exista una fuerza mágica persiguiendo tus deseos, sino porque cuando algo profundo comienza a cambiar dentro de nosotros, empezamos a reconocer posibilidades ante las cuales antes éramos prácticamente ciegos. Y existe una parte de esta historia que casi nadie quiere contar. A veces, cuando finalmente encontramos aquello que decíamos desear, sentimos ganas de huir, porque encontrar también significa perder. Perder la identidad de quien esperaba, de quien se quejaba, de quien soñaba desde la distancia. Algunas puertas no asustan por lo que existe detrás de ellas. Asustan porque sabemos que, después de cruzarlas, quizá ya no podamos seguir siendo quienes éramos. Es exactamente en ese punto donde comienza nuestro descenso, porque tal vez no estés simplemente buscando algo, tal vez algo olvidado dentro de ti lleva mucho tiempo buscando la manera de finalmente encontrarte a ti. Antes de continuar, déjame adivinar algo sobre ti. ¿Alguna vez confiaste en alguien y después esa persona te decepcionó, te usó, te manipuló y te lastimó? Después de un tiempo piensas, yo hasta desconfié de las señales, solo que me di cuenta demasiado tarde. Y el motivo es simple, confiaste en el sentimiento, y el sentimiento engaña. El primer paso para que esto no vuelva a pasar es saber exactamente qué observar antes de decidir. Creamos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama radiografía social. Observas a la persona en 3 encuentros.
Prestas atención a 4 cosas y cuentas 12 señales. Al final, el resultado te confirma si puedes confiar en ella o no. Y funciona igual con alguien que acabas de conocer o con alguien que ya lleva años en tu vida. Vas a empezar a notar las señales mucho antes, incluso si ya eres bueno leyendo a la gente. Amplifica tu capacidad, no la reemplaza. No es feeling, no es intuición, es un sistema 100% práctico. Para saber más, haz clic en el primer comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora volvemos al contenido. Existe un tipo de vacío que no nace de la falta de dinero, amor o reconocimiento. Aparece precisamente cuando, visto desde afuera, no debería faltar nada. Trabajas, cumples con tus responsabilidades, conversas, sonríes, resuelves problemas. Tal vez hayas conseguido cosas por las que tu versión más joven habría dado cualquier cosa. Pero entonces llega una noche cualquiera. La casa queda en silencio. Nadie te exige nada. Y surge una pregunta casi incómoda. ¿Eso era todo? Ese instante es más perturbador de lo que parece. Porque es relativamente fácil sufrir cuando sabemos qué hemos perdido. Lo difícil es extrañar algo que ni siquiera podemos nombrar. El material que inspira esta reflexión describe exactamente esa experiencia. Incluso dentro de una existencia aparentemente segura, podemos sentir como si hubiera una puerta en nuestro interior que jamás fue abierta. No sabemos qué hay detrás de ella. Únicamente percibimos que alguna parte de nosotros nunca recibió permiso para vivir plenamente. Jung nos ofrece una posibilidad incómoda. Tal vez esa inquietud no esté diciendo que necesitas añadir algo a tu vida. Tal vez esté diciendo que algo quedó atrás. Piensa en un niño que aprende demasiado pronto que solo recibe cariño cuando es obediente. Se da cuenta de que ciertas emociones pueden costarle amor. Entonces comienza a negociar consigo mismo. Guarda la rabia, se traga el no, esconde aquello que incomoda a los demás. Años después, ya nadie necesita ordenarle que se calle. La orden ya vive dentro de él. Y así es como construimos una vida perfectamente habitable para una versión incompleta de nosotros mismos. Jung diferenciaba el ego, aquello que normalmente reconocemos como yo, asociado con nuestras decisiones conscientes y nuestras identidades, de una totalidad psíquica más amplia, a la que llamó sí mismo. El material utiliza una imagen particularmente poderosa para comprenderlo. Si el ego fuera la habitación donde pasamos nuestros días, el sí mismo sería la casa entera. Y en esa casa existen pasillos olvidados, puertas cerradas, heridas, capacidades y deseos que todavía no conocemos por completo. Tal vez por eso ciertas cosas nos conmueven sin que podamos explicar la razón. Escuchas una canción y sientes una tristeza que no parece corresponder con ese momento. Observas a alguien haciendo algo que ama y experimentas una envidia extrañamente dolorosa. Encuentras un libro y alguna frase parece reconocerte incluso antes de que tú puedas explicar por qué. No descartes tan rápido esas pequeñas perturbaciones. No siempre significan que debas abandonarlo todo y comenzar una vida diferente. A veces son simplemente pequeños golpes discretos en esa puerta interior. Imagina a una mujer que pasó décadas siendo conocida como la fuerte. Sostiene a su familia, aconseja a sus amigos, resuelve crisis. Todos admiran su fortaleza, pero nadie se da cuenta de que esa fuerza terminó convirtiéndose en una prisión. Un día ve a una desconocida llorando libremente en una banca de un parque y siente unas ganas inexplicables de llorar también. Tal vez no esté envidiando a esa mujer. Tal vez esté reconociendo en ella algo que expulsó de sí misma. El derecho a ser vulnerable sin dejar de ser digna de amor. Es aquí donde la búsqueda comienza a cambiar. Porque tal vez no quieras simplemente otro trabajo. Tal vez quieras recuperar el valor que abandonaste para sentirte seguro. Quizá no estés buscando únicamente a alguien a quien amar. Tal vez estés buscando en la mirada de otra persona una parte de ti que todavía no has aprendido a reconocer por ti mismo. Entonces el vacío deja de ser únicamente un enemigo. Se convierte en una especie de brújula rota que todavía consigue señalar una dirección. Y antes de volver a preguntarte, ¿qué falta en mi vida?, intenta hacerte una pregunta más peligrosa. ¿Qué parte de mí
tuvo que desaparecer para que yo me convirtiera en quien soy hoy, porque aquello que buscas quizá no esté esperando al final de un camino lejano. Tal vez esté detrás de una puerta dentro de la casa, y quizá el sonido que escuchas del otro lado sea una parte olvidada de ti, intentando regresar. Si existe algo dentro de nosotros que pide ser encontrado, ¿por qué insistimos tanto en buscarlo afuera? Tal vez porque mirar hacia afuera sea menos doloroso. Es más fácil creer que nos falta la persona indicada, el trabajo correcto, suficiente dinero o una ciudad diferente, que admitir que quizá estamos intentando resolver externamente un conflicto que nació dentro de nosotros. El material que inspira este guión presenta esta búsqueda a través de una imagen antigua. En los mitos, el tesoro casi nunca está al alcance de la mano. Permanece más allá del bosque, del océano o protegido por alguna criatura amenazante. El héroe tiene que abandonar el territorio conocido para encontrarlo, pero el verdadero tesoro no es únicamente aquello que conquista, es aquello en lo que se transforma durante el viaje. Sin embargo, en la vida cotidiana confundimos fácilmente el símbolo con el objeto. Conoces a alguien y piensas, es esta persona. No porque realmente la conozcas, sino porque algo en ella parece contener todo aquello que te gustaría vivir. Libertad, valentía, sensualidad, inteligencia, seguridad. De pronto un ser humano común recibe el enorme peso de representar una promesa de salvación. Jung llamó a este mecanismo proyección. Es como si la mente tuviera un proyector invisible. Cualidades, deseos y posibilidades que todavía no reconocemos en nosotros mismos son proyectados sobre personas, carreras profesionales y lugares. Entonces creemos que el brillo pertenece por completo al objeto que tenemos frente a nuestros ojos, cuando en realidad una parte de esa luz salió de nuestro interior. Esta dinámica aparece de manera central en el material utilizado como inspiración. Por eso algunas pasiones comienzan casi como si fueran una posesión. La persona parece extraordinaria. Después la convivencia revela sus limitaciones y algo se derrumba. No necesariamente porque el amor haya terminado, sino porque la fantasía comienza a cederle espacio a la realidad. Lo mismo ocurre con el éxito. Durante 10 años imaginas que cierto reconocimiento finalmente demostrará tu valor. Lo consigues, lo celebras. Algunas semanas después, despiertas y descubres una crueldad silenciosa. El trofeo entró en tu casa, pero no llenó el vacío. Entonces buscamos otra cosa, otra relación, otro ascenso, otro lugar. Y así podemos pasar toda una vida cambiando de escenario sin darnos cuenta de que el mismo personaje continúa viajando con nosotros. Esto no significa que debamos abandonar nuestras ambiciones, relaciones o sueños. Jung no nos obliga a despreciar el mundo. La cuestión es descubrir qué le estamos exigiendo. Cuando alguien te fascine profundamente, intenta no preguntarte únicamente ¿cómo puedo estar con esa persona? Pregúntate ¿qué hay en ella que mi propia alma está intentando mostrarme? Tal vez no estés enamorado únicamente de la libertad del otro, quizá estés frente a la libertad que nunca te permitiste vivir, y es aquí donde la búsqueda experimenta su primera gran ruptura, porque aquello que buscas afuera puede seguir siendo real, hermoso y deseable, pero quizá también lleve consigo el reflejo de algo que permaneció dormido dentro de ti. Y cuando finalmente comprendemos esto, el mundo deja de ser únicamente el lugar donde buscamos respuestas. Comienza a funcionar como un espejo. Hay momentos en los que la vida parece responder a una pregunta que nunca tuvimos el valor de hacer en voz alta. Pasas meses pensando en abandonar un camino que ya no tiene sentido y de manera inesperada conoces a alguien que menciona exactamente esa posibilidad que llevabas tiempo ocultándote a ti mismo. Atraviesas una noche de profunda inquietud y al día siguiente abres un libro al azar y encuentras una idea que parece tocar precisamente aquello que estabas viviendo. ¿Coincidencia? Tal vez. El peligro comienza cuando convertimos cualquier acontecimiento en un mensaje secreto. Un número repetido no significa necesariamente que el destino esté intentando llamarte por teléfono. A veces, perder un autobús es simplemente perder un autobús.
Nuestra necesidad de encontrar sentido puede ser tan intensa que comenzamos a ver respuestas donde solo existe el azar, pero hay experiencias diferentes, no porque desafíen las leyes de la realidad, sino porque encuentran algo dentro de nosotros que ya estaba madurando silenciosamente. El material que inspira este guión describe precisamente estos acontecimientos como encuentros entre una transformación interior y un evento exterior cargado de significado personal. Imagina a un hombre que sueña repetidamente con una estación de tren. En todos sus sueños llega al andén apenas unos segundos después de que el tren se ha ido. Durante meses no entiende por qué esa imagen sigue apareciendo. Sin embargo, en su vida despierta también está llegando tarde. Desde hace años quiere escribir, pero siempre promete que comenzará cuando tenga tiempo. Quiere reconstruir la relación con su hijo, pero espera el momento perfecto. Desea abandonar una rutina que lo asfixia, pero continúa diciendo, todavía no. Entonces una tarde acompaña a alguien hasta una estación. Cuando el tren comienza a alejarse, siente una angustia desproporcionada. No ocurrió nada sobrenatural. El tren no trajo ninguna profecía, pero aquella imagen exterior tocó violentamente una verdad interior. Estaba viendo cómo su propia vida se alejaba mientras esperaba sentirse preparado. Eso es lo que hace que ciertas coincidencias resulten tan perturbadoras. No necesitan predecir el futuro. A veces simplemente iluminan aquello que ya sabemos, pero que todavía no somos capaces de admitir. Por eso, cuando algo aparentemente casual te impacte con una intensidad extraña, quizá la pregunta más importante no sea ¿qué mensaje me está enviando el universo? Pregúntate, ¿por qué esto me impactó precisamente ahora? Esa pregunta devuelve la responsabilidad a tus manos, porque una señal que únicamente nos hace esperar puede convertirse en otra forma de escapar, pero una experiencia que nos obliga a reconocer alguna verdad sobre nosotros mismos puede transformar nuestra dirección. Tal vez aquello que buscas también parezca caminar hacia ti cuando finalmente te vuelves capaz de reconocerlo. Y algunas puertas no aparecen mágicamente, siempre estuvieron ahí. Quien cambió fuiste tú. Existe una contradicción casi cruel dentro de nosotros. Podemos pasar años deseando algo y cuando finalmente se acerca, hacer todo lo posible por destruirlo. Queremos intimidad, pero nos alejamos cuando alguien se acerca demasiado. Soñamos con libertad, pero retrocedemos ante la primera oportunidad de abandonar aquello que nos mantiene atrapados. Deseamos ser vistos, pero cuando alguien realmente nos ve, sentimos ganas de desaparecer. ¿Por qué? Porque desear una nueva vida desde la distancia es relativamente seguro. Vivirla exige que alguna versión antigua de nosotros muera. El material que inspira este guión presenta la sombra como ese territorio donde almacenamos características, emociones y deseos que aprendimos a rechazar. Y hay un detalle esencial. En esa oscuridad no escondemos únicamente rabia, miedo o vergüenza. También podemos ocultar creatividad, valentía, vulnerabilidad, deseo, capacidad para establecer límites y una fuerza vital que sacrificamos para ser aceptados. Imagínate a un hombre que ha pasado toda su vida siendo necesario para todos, resuelve problemas, nunca pide ayuda y se siente orgulloso de soportarlo todo por sí mismo. Un día conoce a alguien frente a quien finalmente podría bajar la guardia. Era exactamente lo que deseaba. Entonces comienza a sabotear la relación, provoca discusiones, se vuelve distante, busca defectos, se convence de que ha perdido el interés. Pero quizá no esté huyendo de esa persona, está huyendo del hombre en el que tendría que convertirse para quedarse, alguien capaz de admitir que él también necesita ser cuidado. Así es como trabaja la sombra, no necesariamente como un monstruo escondido en el sótano, sino como una parte abandonada de nosotros golpeando las paredes. Imagina ahora un puente colgante entre dos precipicios. Del otro lado está aquello que deseas, pero existe un precio. Para llegar hasta ahí, tus pies tienen que abandonar el suelo conocido. El puente se balancea, y tú interpretas el miedo como una orden para regresar, pero no todo miedo significa peligro. A veces aparece porque estamos acercándonos demasiado a una transformación capaz de destruir antiguas certezas.
Por eso algunas personas soportan durante décadas un sufrimiento conocido, pero entran en pánico frente a una felicidad desconocida. El sufrimiento familiar tiene dirección, sabemos cómo sobrevivir dentro de él. Lo nuevo no ofrece esa garantía. Tal vez la pregunta más perturbadora, por lo tanto, no sea ¿por qué todavía no he encontrado aquello que busco? Tal vez sea ¿qué tendría que abandonar dentro de mí si finalmente lo encontrara? Porque hay puertas que permanecen cerradas no porque el mundo nos haya prohibido entrar. Nosotros sostenemos la manija. Nosotros sentimos que hay algo del otro lado, pero sabemos, silenciosamente, que cruzarla significa dejar atrás una antigua versión de nosotros mismos. Y quizá aquello que buscas esté precisamente ahí, en esa región de ti mismo que has pasado toda la vida evitando mirar. Después de encontrarte con tu propia sombra, surge una tarea todavía más difícil: no volver a expulsarla. Mucha gente cree que madurar significa eliminar las contradicciones, controlar las emociones y finalmente convertirse en una versión impecable de sí misma. Pero volverse una persona íntegra es casi lo contrario. Es ser capaz de mirar aquello que existe dentro de ti sin necesidad de dividir tu propia alma entre partes aceptables y partes condenadas al sótano. Este es el movimiento que el material presenta como individuación, un proceso mediante el cual dejamos poco a poco de vivir exclusivamente a través de las identidades construidas por la familia, la sociedad y las expectativas de los demás, acercándonos a aquello que realmente somos. Hay una formulación atribuida a Jung en el propio material que resume esta travesía. La individuación significa convertirse en un individuo, y, en la medida en que la individualidad abarca nuestra singularidad más íntima e incomparable, implica también convertirse en el propio sí mismo. Pero esto tiene un precio. Imagina pasar décadas siendo la buena persona. Nunca te niegas a ayudar, soportas invasiones a tus límites, te tragas el resentimiento y llamas generosidad a todo eso, hasta que descubres que una parte de tu bondad nació del miedo desesperado a decepcionar a los demás. Entonces aprendes a decir que no. Al principio sientes culpa. Parece que te estás convirtiendo en una peor persona, cuando quizá simplemente estás dejando de abandonarte a ti mismo. Integrar la sombra no significa obedecer ciegamente todo lo que sentimos. Tu enojo no te da derecho a lastimar a alguien, pero puede revelarte que tus límites han sido vulnerados. Tu miedo no tiene por qué gobernar tu vida, pero puede mostrarte dónde existe una herida que todavía sigue abierta. La madurez comienza cuando somos capaces de escuchar a estos mensajeros sin entregarles el gobierno de la casa, y algo cambia profundamente. Dejas de buscar a alguien que complete aquello que crees que te falta. Dejas de construir una personalidad destinada exclusivamente a recibir aprobación, no porque hayas dejado de necesitar a los demás, sino porque ya no necesitas desaparecer para ser amado. Tal vez convertirte en quien eres no signifique construir una nueva identidad. Quizá signifique quitarte, una por una, las máscaras que alguna vez fueron necesarias para sobrevivir, hasta que, frente al espejo, finalmente quede alguien a quien puedas reconocer. No alguien perfecto, alguien completo. Después de atravesar el vacío, reconocer tus proyecciones, observar las coincidencias, confrontar la sombra y recuperar partes olvidadas de ti mismo, algo comienza a cambiar. No necesariamente el mundo, tú. Y quizás sea exactamente aquí donde la frase «aquello que buscas también te está buscando» revela su significado más profundo. No significa que todo aquello que deseamos esté predestinado a llegar. Tampoco que baste con pensar intensamente para que la realidad obedezca. La idea presentada en el material es más íntima. Cuando una posibilidad interior madura, comenzamos a reconocer en el mundo caminos que antes pasaban desapercibidos. Imagina a alguien que pasó años diciendo que quería libertad, mientras construía toda una vida basada en el miedo. Cuando finalmente comienza a enfrentar ese miedo, oportunidades que antes parecían imposibles se vuelven visibles. Tal vez siempre estuvieron ahí. Lo que todavía no existía era la persona capaz de atravesarlas. Y eso lo cambia todo. Dejas de preguntarte desesperadamente, ¿cuándo va a comenzar mi vida? Y empiezas a darte cuenta de dónde ya está intentando suceder.
La relación que te provoca miedo puede tocar precisamente una antigua defensa. El proyecto que sigues posponiendo puede contener una parte reprimida de tu creatividad. La decisión que hace temblar tu corazón puede encontrarse justo en la frontera entre aquello que aprendiste a hacer y aquello en lo que todavía puedes convertirte. Pero existe una diferencia entre un llamado y una fantasía. No todas las puertas necesitan ser atravesadas. No todos los encuentros son cosa del destino. No todo miedo significa que estás en el camino correcto. El verdadero movimiento ocurre cuando aquello que aparece afuera encuentra algo que ya estaba despertando dentro de ti. Es como dos orillas que avanzan silenciosamente hasta que finalmente puede existir un puente. Tal vez por eso pasamos tanto tiempo buscando respuestas y, en determinado momento, nos damos cuenta de algo casi desconcertante. No encontramos únicamente aquello que buscábamos. Durante la búsqueda nos convertimos en alguien capaz de encontrarlo. Y quizá el gran encuentro de tu vida no sea con una persona, un lugar o un destino. Tal vez sea el instante en que aquello que buscas en el mundo finalmente encuentra, dentro de ti, a alguien preparado para recibirlo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por haber recorrido esta reflexión conmigo. Mientras escribía sobre las partes de nosotros mismos que abandonamos para ser aceptados, recordé una noche en la que comprendí algo incómodo. A veces pasamos años buscando una salida, cuando en realidad tenemos miedo de abrir la puerta que ya encontramos. Tal vez alguna de estas palabras haya tocado una puerta dentro de ti. Si fue así, escribe en los comentarios. Estoy listo para encontrarme a mí mismo. Quiero saber cuántas personas llegaron hasta aquí cargando esta misma inquietud. Y si este video hizo que te enfrentaras a ese rincón de tu mente que normalmente mantienes bajo llave, felicidades. Tu sombra acaba de descubrir YouTube. Así que dale like al video y suscríbete al canal antes de que tu ego invente una excelente excusa para olvidarlo todo mañana. Gracias por acompañarme hasta el final. Y ahora mira el video que está apareciendo en tu pantalla. No voy a decirte qué hay ahí. Solo te diré una cosa. Tal vez no hayas llegado hasta él por casualidad.